¿Sabías que Canadá es tan grande que tiene más lagos que todos los demás países del mundo juntos? Un país donde el invierno puede durar medio año, pero donde la diversidad cultural y el diálogo han logrado construir una de las naciones más estables del planeta. Desde pueblos ancestrales que aprendieron a sobrevivir en el hielo, hasta una sociedad moderna que creció sin grandes revoluciones, la historia de Canadá no se escribió con gritos, sino con acuerdos. Hoy vamos a recorrer ese camino, paso a paso, para entender cómo una tierra de frío extremo se convirtió en un país conocido por su equilibrio, su respeto y su identidad única. Antes de comenzar este viaje por el hielo, los bosques y la memoria de Canadá, suscríbete al canal. Aquí contamos la historia de los países como si fuera una gran aventura que merece ser recordada. 1. Un territorio antiguo antes del tiempo. Imagina un lugar tan antiguo que existía mucho antes de que alguien pensara en fronteras, banderas o países. Así comienza la historia de Canadá. Hace miles de años, esta tierra estaba cubierta por enormes glaciares que avanzaban lentamente, como gigantes de hielo, moldeando montañas, valles y miles de lagos que aún hoy definen el paisaje canadiense. Cuando ese hielo comenzó a retirarse, dejó atrás un territorio inmenso, silencioso y lleno de vida por descubrir. Con el paso del tiempo, los primeros seres humanos llegaron siguiendo animales, ríos y estaciones. No llegaron de golpe, ni con mapas en la mano. Llegaron aprendiendo a observar. Aprendieron a leer el viento, a entender el ritmo de las estaciones y a respetar una naturaleza que podía ser generosa, pero también implacable. Este territorio exigía paciencia, inteligencia y cooperación para sobrevivir. Aquí no había ciudades ni caminos como los conocemos hoy. Había bosques infinitos, tundras heladas y ríos tan largos que parecían no tener fin. Cada espacio tenía un propósito. Cada cambio en el clima significaba una decisión importante: moverse, cazar, esperar. En este escenario nació una relación profunda entre el ser humano y la tierra, una conexión que marcaría para siempre la identidad del futuro Canadá. Este territorio no era vacío ni salvaje en el sentido europeo de la palabra. Era un espacio vivido, entendido y respetado. Antes de cualquier explorador, antes de cualquier imperio, Canadá ya tenía historia. Y es precisamente sobre esta tierra antigua, moldeada por el hielo y el tiempo, que comenzará a construirse todo lo que vendrá después. Y cuando el territorio ya estaba listo, cuando la naturaleza había trazado su mapa invisible, aparecerían quienes aprenderían a llamarlo hogar de verdad. Ahí es donde continúa nuestra historia. 2. Los primeros humanos y la sabiduría ancestral. Cuando el hielo comenzó a retirarse y el territorio se volvió habitable, llegaron las personas que realmente aprenderían a vivir en esta tierra. No fue una conquista rápida ni sencilla. Fueron grupos humanos que avanzaron poco a poco, siguiendo a los animales, cruzando ríos helados y adaptándose a un entorno que exigía respeto absoluto. Estos fueron los primeros pueblos de lo que hoy llamamos Canadá. Con el paso de generaciones, estas comunidades desarrollaron un conocimiento profundo del territorio. No aprendían leyendo libros, sino observando. Sabían cuándo migraban los animales, cómo construir refugios que resistieran el frío extremo y qué plantas podían curar o alimentar. Cada error podía costar la vida. Por eso su sabiduría se transmitía de padres a hijos a través de historias, rituales y enseñanzas orales. En el norte, los Inuit dominaron el arte de sobrevivir en el hielo. Construían iglús que protegían del viento, cazaban focas y navegaban en kayaks diseñados con precisión. Más al sur, pueblos como los Cree, Haida e iroqueses desarrollaron aldeas, sistemas de comercio y estructuras sociales complejas.
Fabricaban canoas capaces de recorrer enormes distancias y mantenían redes de intercambio que conectaban regiones enteras. Para ellos, la tierra no era una posesión, sino una relación. Los ríos no eran solo caminos, los bosques no eran solo recursos. Todo tenía espíritu, significado y memoria. Esta forma de entender el mundo creó culturas equilibradas, adaptadas y profundamente ligadas a la naturaleza. No necesitaban dominar el entorno, porque habían aprendido a convivir con él. Cuando miramos esta etapa de la historia, entendemos que Canadá no comenzó como un espacio vacío esperando ser ocupado. Ya era un mundo lleno de conocimiento, organización y valores, y sería justamente este mundo el que siglos después se encontraría con algo completamente distinto. Personas que venían del otro lado del océano, con una forma muy diferente de entender la tierra y el poder. Ahí es donde la historia da un giro decisivo. 3. El encuentro con Europa y el choque de mundos. Después de miles de años en los que este territorio tuvo un solo ritmo y una sola lógica, algo cambió de forma irreversible. Desde el horizonte del océano Atlántico comenzaron a aparecer barcos desconocidos, con velas blancas y hombres que miraban esta tierra con asombro. Eran europeos que buscaban nuevas rutas comerciales, riquezas y territorios. Para ellos, Canadá era un descubrimiento. Para los pueblos originarios, era una llegada inesperada. Los primeros contactos no fueron necesariamente violentos. Hubo curiosidad, intercambio y aprendizaje mutuo. Los europeos necesitaban pieles, alimentos y orientación. Los pueblos indígenas ofrecían su conocimiento del territorio. A cambio, llegaban objetos nuevos, herramientas de metal, telas, armas y productos que jamás habían visto antes. Durante un tiempo, pareció posible una convivencia basada en el comercio. Pero el choque de mundos iba mucho más allá de los objetos. Eran dos formas completamente distintas de entender la vida. Mientras los pueblos originarios veían la tierra como algo compartido y sagrado, los europeos la veían como propiedad, algo que podía dividirse, venderse y controlar. Esta diferencia silenciosa sembró tensiones que crecerían con el tiempo. Además, con los europeos llegaron enfermedades para las cuales los pueblos indígenas no tenían defensas. Epidemias devastaron comunidades enteras, alterando el equilibrio social y cultural que había tardado siglos en construirse. No fue una conquista rápida, sino un impacto profundo y doloroso que cambió para siempre la historia del territorio. Aún así, los europeos no habrían sobrevivido sin la ayuda indígena. Aprendieron a vestir pieles, a navegar ríos desconocidos y a soportar inviernos extremos. Canadá, desde sus primeros contactos, se formó a partir de esta relación compleja: cooperación y conflicto, intercambio y pérdida. Este encuentro marcó el inicio de una nueva etapa. Ya no se trataba solo de pueblos originarios y naturaleza, sino de imperios que empezaban a disputar el control de estas tierras, y entre ellos uno tomaría la delantera muy pronto. Así comienza el capítulo de la presencia francesa en el norte de América. Si esta historia te está ayudando a entender mejor cómo nació Canadá, suscríbete ahora. Cada semana exploramos países, culturas y momentos que cambiaron el mundo. 4. Francia planta su bandera en el norte. Después de los primeros encuentros entre europeos y pueblos originarios, una potencia decidió establecerse de forma más permanente en estas tierras: Francia. A comienzos del siglo XVII, exploradores franceses avanzaron por los grandes ríos y comprendieron algo clave. El territorio era inmenso, pero el verdadero tesoro estaba en el comercio de pieles. Así comenzó la historia de la llamada Nueva Francia. Los franceses no llegaron en grandes ejércitos, sino en pequeñas comunidades.
Fundaron puestos comerciales y asentamientos a lo largo del río San Lorenzo, una auténtica autopista natural que conectaba el interior del continente con el océano. En 1608, Samuel de Champlain fundó la ciudad de Quebec, un punto estratégico que pronto se convirtió en el corazón de la presencia francesa en el norte. A diferencia de otros imperios, los franceses dependían profundamente de las alianzas con los pueblos indígenas. Necesitaban su conocimiento para moverse, comerciar y sobrevivir. Se crearon lazos comerciales, culturales e incluso familiares. El intercambio de pieles por productos europeos fortaleció una red que conectaba bosques lejanos con mercados en Europa. Con el tiempo, surgieron ciudades como Montreal y pequeñas comunidades agrícolas. Se hablaba francés, se practicaba el catolicismo y se desarrolló una forma de vida adaptada al clima extremo. La sociedad era pequeña, pero resistente. Vivían entre inviernos largos y veranos intensos, aprendiendo a coexistir con la naturaleza y con quienes ya habitaban la tierra. Sin embargo, Francia no estaba sola en esta ambición. Mientras la Nueva Francia crecía lentamente, otra potencia observaba con atención desde el sur y el este. Los británicos también querían controlar este territorio estratégico. Y así, casi sin darse cuenta, Canadá se convirtió en el escenario de una rivalidad que definiría su futuro. El siguiente capítulo de la historia estaría marcado por la competencia entre imperios. 5. La llegada británica y una rivalidad decisiva. Mientras la Nueva Francia se extendía lentamente por ríos y bosques, otra potencia europea observaba con atención: Gran Bretaña. Los británicos ya tenían colonias más al sur y entendían que controlar el norte significaba dominar rutas comerciales, recursos y una posición estratégica clave en América del Norte. Poco a poco, comenzaron a avanzar hacia el territorio que los franceses consideraban suyo. A diferencia de los franceses, los británicos llegaron con más población y una visión más orientada al control territorial. Fundaron asentamientos, fortalecieron puertos y construyeron una presencia militar más sólida. Esto transformó el equilibrio de poder. Canadá dejó de ser solo un espacio de comercio y alianzas para convertirse en un campo de competencia entre dos imperios europeos. Las tensiones crecieron durante décadas. Hubo enfrentamientos locales, alianzas con distintos pueblos indígenas y una constante lucha por el control de rutas y fuertes. Todo esto culminó en un conflicto mayor que cambiaría el destino del territorio: la Guerra de los 7 años. Fue una guerra global, pero en Canadá se decidió gran parte de su resultado. En 1759, la batalla de las llanuras de Abraham, cerca de Quebec, marcó un punto de quiebre. Las fuerzas británicas derrotaron a los franceses y pocos años después, en 1763, Francia cedió oficialmente sus territorios en Canadá a Gran Bretaña. El mapa político cambió, pero la población francesa permaneció. Aquí ocurre algo fundamental para entender Canadá. Los británicos, en lugar de expulsar o forzar la asimilación total, permitieron que los franco-canadienses conservaran su idioma, su religión y sus costumbres. Fue una decisión práctica, pero también estratégica. Sin saberlo, estaban sembrando la base de un país que aprendería a convivir con identidades distintas bajo una misma estructura. Con la llegada británica, Canadá entró en una nueva etapa. Ya no era una colonia francesa, sino un territorio bajo dominio británico, con una población diversa y un equilibrio frágil. Este desafío de convivir con diferencias marcaría el siguiente capítulo de la historia: el lento aprendizaje de la convivencia entre dos culturas dentro de un mismo país. 6. Un país que aprende a convivir con sus diferencias. Con la victoria británica, el territorio canadiense entró en una etapa delicada. Ahora convivían bajo un mismo dominio personas que hablaban idiomas distintos,
practicaban religiones diferentes y tenían costumbres que no siempre se entendían entre sí. Ingleses y franceses compartían la misma tierra, pero no la misma historia. El gran desafío era evitar que estas diferencias se convirtieran en un conflicto permanente. Los británicos entendieron rápidamente que gobernar Canadá no podía hacerse solo con fuerza. La población francófona era numerosa y estaba profundamente arraigada en el territorio. Por eso se tomaron decisiones clave, como permitir el uso del idioma francés, mantener la religión católica y respetar el sistema legal francés en algunas regiones. No fue un gesto de generosidad, sino una forma práctica de mantener la estabilidad. Este periodo marcó el nacimiento de una característica fundamental del país: la negociación. Canadá comenzó a desarrollarse no como una nación uniforme, sino como un espacio donde diferentes identidades aprendían a coexistir. Las tensiones existían, pero se buscaban soluciones a través del diálogo y los acuerdos, no de la imposición total. Mientras tanto, la población crecía con la llegada de nuevos colonos británicos y leales a la corona que huían de la Revolución Americana. Esto aumentó aún más la diversidad cultural y lingüística. Cada grupo traía sus propias ideas sobre gobierno, sociedad y libertad, obligando al territorio a adaptarse constantemente. Poco a poco, Canadá fue entendiendo que su fortaleza no estaría en eliminar las diferencias, sino en administrarlas. Esta forma de pensar sentó las bases de un modelo político y social más flexible, que permitiría al país evolucionar sin grandes rupturas. Y esa capacidad de adaptación sería esencial cuando llegara el momento de dar un paso decisivo, dejar de ser solo una colonia y empezar a pensarse como un país propio. 7. La Confederación y el nacimiento de Canadá. Después de décadas aprendiendo a convivir con sus diferencias, el territorio canadiense comenzó a hacerse una pregunta importante: ¿cómo seguir adelante sin depender completamente de decisiones tomadas en Europa? A mediados del siglo XIX, las colonias británicas en Norteamérica enfrentaban problemas comunes: dificultades económicas, necesidad de defensa y el desafío de gobernar territorios cada vez más grandes y diversos. La solución no llegó a través de una revolución violenta, sino mediante conversaciones largas y negociaciones cuidadosas. Líderes de distintas colonias se reunieron para discutir una idea nueva para la región: unirse en una confederación. Cada territorio mantendría cierto nivel de autonomía, pero compartirían un gobierno central fuerte. Era una propuesta pensada para equilibrar unidad y diversidad. En 1867, esta idea se convirtió en realidad. Ontario, Quebec, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick se unieron oficialmente para formar el dominio de Canadá. Ese momento es considerado el nacimiento del país. Canadá obtuvo autogobierno en muchos asuntos internos, aunque seguía siendo parte del Imperio Británico. No fue una independencia total, pero sí un paso enorme hacia ella. Lo más interesante de este nacimiento es cómo ocurrió. No hubo grandes batallas ni rupturas dramáticas. Fue un acuerdo político basado en la necesidad de cooperación. Se creó un sistema federal que respetaba las particularidades de cada región, especialmente las diferencias culturales y lingüísticas entre ingleses y franceses. Con la Confederación, Canadá dejó de ser solo un conjunto de colonias y comenzó a verse como una nación en construcción. Todavía quedaba mucho por definir, pero el camino estaba trazado. Ahora el desafío era crecer, conectar territorios lejanos y convertir esta joven nación en algo más sólido. Y para eso, Canadá tendría que mirar hacia el oeste y enfrentarse a una nueva etapa de expansión y transformación. ¿Te imaginas cuántas historias como esta aún quedan por descubrir? Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún viaje por la historia del mundo. 8.
la expansión hacia el oeste y nuevos desafíos. Con la confederación ya establecida, Canadá se enfrentó a una pregunta crucial. ¿Cómo unir un país tan grande y tan disperso? La respuesta fue mirar hacia el oeste. Más allá de las provincias originales se extendían praderas interminables, montañas imponentes y territorios poco poblados, pero llenos de oportunidades. Integrar esas regiones era esencial para que Canadá realmente existiera como una nación unida. El gran símbolo de esta expansión fue el ferrocarril transcontinental. Construir una línea que cruzara miles de kilómetros no era solo un proyecto de ingeniería, era una apuesta por el futuro del país. El tren conectó comunidades aisladas, facilitó el comercio y permitió que personas de distintas partes del mundo llegaran a nuevas tierras. Gracias a él, provincias como Manitoba, Saskatchewan, Alberta y la Columbia Británica se integraron al país. La expansión trajo crecimiento, pero también desafíos profundos. Nuevos inmigrantes llegaron desde Europa y Asia, especialmente trabajadores chinos que desempeñaron un papel clave en la construcción del ferrocarril, muchas veces en condiciones duras y peligrosas. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas del oeste vieron cómo sus tierras tradicionales eran ocupadas y transformadas rápidamente. El gobierno firmó tratados con algunas naciones indígenas, con la intención de regular la convivencia y el uso del territorio. Sin embargo, muchos de estos acuerdos no se cumplieron de manera justa, generando tensiones que tendrían consecuencias a largo plazo. Esta etapa dejó claro que el crecimiento del país no fue equilibrado para todos. A pesar de las dificultades, Canadá avanzó. Las praderas se convirtieron en el granero del país, las ciudades comenzaron a crecer y la identidad canadiense se volvió más compleja y diversa. Pero mientras el país se expandía hacia adentro, el mundo exterior se preparaba para conflictos mucho mayores. Y Canadá, aún joven, pronto sería llamado a participar en guerras que cambiarían su lugar en el escenario internacional. 9. Guerras mundiales y una identidad más fuerte. A comienzos del siglo XX, Canadá ya era un país en expansión, pero todavía estaba profundamente ligado al Imperio Británico. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Canadá no tomó la decisión de ir a la guerra por sí solo. Entró automáticamente como parte del imperio. Sin embargo, lo que comenzó como una obligación pronto se transformó en una experiencia que marcaría para siempre la identidad canadiense. Miles de jóvenes canadienses cruzaron el océano para luchar en Europa. Batallas como la de Vimy Ridge se convirtieron en símbolos nacionales, no solo por la victoria militar, sino porque mostraron que Canadá podía actuar como una fuerza organizada y decisiva. Por primera vez, el país empezó a verse a sí mismo como algo más que una colonia que obedecía órdenes externas. Tras la guerra, Canadá obtuvo mayor reconocimiento internacional y más autonomía en sus decisiones. Y cuando el mundo volvió a entrar en conflicto en 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, la situación fue diferente. Esta vez, Canadá decidió de forma independiente participar en la guerra, aunque nuevamente al lado de los aliados. Fue un paso importante hacia una identidad política más madura. Durante la Segunda Guerra Mundial, Canadá no solo envió soldados. Su industria creció, las fábricas trabajaron sin descanso y el país se convirtió en un proveedor clave de alimentos y materiales. Mujeres ocuparon roles fundamentales en la producción, cambiando para siempre la estructura social. El esfuerzo fue colectivo y dejó una huella profunda en la sociedad. Al finalizar las guerras, Canadá había cambiado. Había ganado respeto internacional, confianza interna y una identidad más clara. Ya no era solo un país joven aprendiendo a organizarse, sino una nación capaz de asumir responsabilidades globales. Con esa nueva seguridad, el siguiente paso era inevitable:
definir completamente su independencia y tomar control total de su propio destino. 10. Independencia total sin romper con la historia. Después de las guerras mundiales, Canadá ya se sentía como una nación adulta. Tenía voz propia en el escenario internacional, una economía en crecimiento y una sociedad más consciente de su papel en el mundo. Sin embargo, aún quedaba un paso importante por dar: alcanzar la independencia legal completa y controlar totalmente sus propias decisiones. Este proceso no ocurrió de forma abrupta ni conflictiva. Fiel a su estilo, Canadá avanzó mediante acuerdos y reformas graduales. En 1931, con el Estatuto de Westminster, el país obtuvo plena autonomía legislativa, lo que significaba que el Parlamento canadiense podía tomar decisiones sin intervención directa de Gran Bretaña. Aún así, algunos aspectos legales seguían dependiendo del Reino Unido. El momento definitivo llegó en 1982, cuando Canadá patrió su constitución. Esto significó que el país pasó a controlar completamente sus leyes fundamentales. Junto con este paso, se adoptó la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, un documento clave que garantiza derechos individuales y colectivos, reforzando valores como la igualdad y la justicia. Lo interesante es que Canadá logró esta independencia sin romper con su pasado. Mantuvo la monarquía constitucional y el sistema parlamentario, combinando tradición y modernidad. No fue una ruptura, sino una evolución. El país eligió conservar elementos históricos que funcionaban, mientras afirmaba su soberanía. Con la independencia total, Canadá cerró un ciclo que había comenzado siglos atrás, con la llegada de europeos a una tierra ancestral. Pero al mismo tiempo, abrió otro capítulo lleno de nuevos desafíos. Ahora, con control absoluto sobre su destino, el país tendría que enfrentar preguntas internas sobre identidad, cultura y unidad. Y una de esas preguntas surgiría con especial fuerza en una región muy particular, Quebec. 11. Quebec y la pregunta de la identidad. Con la independencia ya consolidada, Canadá comenzó a mirarse hacia adentro, y en ese proceso, una pregunta antigua volvió con fuerza: ¿quiénes somos como país? En ninguna parte esta cuestión fue tan profunda como en Quebec. Allí, la lengua francesa, la cultura y una historia distinta habían sobrevivido durante siglos, incluso bajo dominio británico, y dentro de una nación mayoritariamente anglófona. Durante el siglo XX, especialmente a partir de la llamada Revolución Tranquila, en la década de 1960, Quebec vivió un fuerte despertar cultural y político. La sociedad se modernizó rápidamente, y muchos quebequenses comenzaron a preguntarse si su identidad podía preservarse mejor dentro de Canadá o como un país independiente. No era solo una discusión política, sino emocional y cultural. Este debate llevó a la realización de dos referendos sobre la independencia, en 1980 y 1995. En ambos casos, la mayoría decidió permanecer en Canadá, aunque el resultado de 1995 fue extremadamente ajustado. Estos momentos generaron tensión, pero también demostraron algo importante: las decisiones se tomaron de manera democrática, sin violencia. El gobierno canadiense respondió fortaleciendo el reconocimiento del bilingüismo y la diversidad cultural. Quebec obtuvo mayores espacios de autonomía en áreas como la cultura y la educación, mientras Canadá reafirmaba su identidad como un país oficialmente bilingüe y multicultural. La cuestión de Quebec dejó una lección clara: Canadá no es una identidad única y simple, sino un mosaico. Su unidad no se basa en la uniformidad, sino en el respeto a las diferencias. Con este entendimiento más profundo de sí mismo, el país estaba listo para abrir aún más sus puertas al mundo y transformarse en una nación definida no solo por su historia, sino también por quienes llegaban a construirla. Si te gusta una historia contada con calma, claridad y respeto,
este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en los próximos relatos. 12. Un país de inmigrantes y nuevas voces. Con la identidad nacional en constante construcción, Canadá tomó una decisión que definiría su rostro moderno: abrir sus puertas al mundo. A lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, millones de personas llegaron desde Europa, Asia, África y América Latina buscando seguridad, trabajo y una nueva oportunidad. Canadá dejó de ser solo el resultado de su pasado europeo para convertirse en un país moldeado por muchas voces distintas. Esta inmigración no ocurrió al azar. El país desarrolló políticas orientadas a atraer personas con diferentes habilidades, conocimientos y culturas. Las ciudades comenzaron a transformarse. Toronto, Vancouver y Montreal se llenaron de idiomas, sabores y tradiciones que convivían en el mismo espacio. Caminar por una calle canadiense pasó a ser como recorrer varios países al mismo tiempo. Para muchos recién llegados, el desafío fue grande. Adaptarse al clima, al idioma y a una nueva sociedad requería esfuerzo. Pero también encontraron un país que en general promovía la integración y el respeto. Canadá empezó a definirse oficialmente como una nación multicultural, donde las personas no necesitaban borrar su origen para formar parte del todo. Este proceso también influyó en la política, la educación y la cultura. Nuevas generaciones crecieron con una visión más abierta del mundo, acostumbradas a la diversidad como algo cotidiano. Aunque no estuvo libre de tensiones, este modelo fortaleció la imagen de Canadá como un país que busca soluciones a través del diálogo y la inclusión. Con tantas voces compartiendo el mismo espacio, surgió una necesidad inevitable: mirar hacia atrás y reflexionar sobre las historias que habían sido ignoradas o silenciadas. Y entre ellas, una reclamaba atención urgente. Así comienza un capítulo difícil, pero necesario en la historia canadiense: el reconocimiento de los errores cometidos contra los pueblos indígenas. 13. Reconocer errores y mirar al pasado con honestidad. A medida que Canadá se consolidaba como un país diverso y moderno, surgió una pregunta inevitable: ¿es posible avanzar sin enfrentar el pasado? Durante mucho tiempo, la historia oficial había dejado en segundo plano la experiencia de los pueblos indígenas. Pero en las últimas décadas, el país comenzó un proceso lento y necesario de reflexión y reconocimiento. Uno de los temas más dolorosos fue el sistema de escuelas residenciales indígenas. Durante más de un siglo, miles de niños fueron separados de sus familias con el objetivo de forzar su asimilación cultural. Estas instituciones causaron profundas heridas emocionales, culturales y sociales que aún hoy tienen impacto. Reconocer esta realidad fue un paso difícil, pero fundamental. El gobierno canadiense, junto con la sociedad civil, inició investigaciones, pidió disculpas oficiales y creó comisiones de verdad y reconciliación. No se trató de borrar el pasado, sino de entenderlo y asumir responsabilidades. Este proceso no resolvió todos los problemas, pero abrió espacios de diálogo y conciencia colectiva. Al mismo tiempo, se empezó a valorar nuevamente el conocimiento, las lenguas y las tradiciones indígenas. La historia de Canadá comenzó a contarse de forma más completa, incorporando voces que durante mucho tiempo habían sido silenciadas. Fue un ejercicio de honestidad nacional. Este capítulo demuestra que Canadá no solo se define por sus logros, sino también por su disposición a aprender de sus errores. Y con esa mirada más madura y consciente, el país entró en una nueva etapa: buscar un equilibrio entre su herencia histórica y los desafíos del mundo moderno. Ese equilibrio es lo que define al Canadá de hoy. 14. Canadá hoy: equilibrio entre tradición y modernidad.
Hoy, Canadá es el resultado de todo lo que vino antes. No es un país que haya borrado su pasado para volverse moderno, ni uno que se haya quedado atrapado en la historia. Es un equilibrio constante entre tradición y cambio. Por un lado, mantiene instituciones heredadas de su origen británico y francés, como la monarquía constitucional, el sistema parlamentario y el respeto al bilingüismo. Por otro, vive plenamente en el siglo XXI, conectado al mundo y en permanente transformación. En la vida diaria, este equilibrio se siente de forma natural. Ciudades como Toronto, Vancouver y Montreal son modernas, diversas y tecnológicas, mientras que vastas regiones rurales y comunidades del norte siguen marcadas por la cercanía con la naturaleza. En un mismo país conviven rascacielos, bosques infinitos, pueblos indígenas, barrios multiculturales y tradiciones centenarias. Canadá también es conocido por su calidad de vida. La educación, la salud y los servicios públicos son pilares importantes del país. Estas decisiones no surgieron de un solo momento político, sino de décadas de acuerdos y debates. No todo es perfecto y los desafíos existen, como el costo de vida, la vivienda y el impacto del cambio climático. Sin embargo, la forma canadiense de enfrentarlos suele priorizar el diálogo y la búsqueda de soluciones compartidas. En el escenario internacional, Canadá se presenta como un país moderado, que apuesta por la cooperación y el respeto entre naciones. Esta postura refleja su propia historia interna, un país que aprendió a convivir con diferencias culturales, lingüísticas y sociales sin romperse en el proceso. Así, el Canadá de hoy no es solo un lugar en el mapa, es una experiencia construida lentamente, donde la tradición no frena el progreso y la modernidad no borra la memoria. Y con esa base, el país sigue avanzando, consciente de que su historia aún está en movimiento. 15. El futuro escrito sobre una tierra antigua. Después de recorrer miles de años de historia, llegamos al punto donde el pasado y el futuro se encuentran. Canadá es al mismo tiempo un país joven y una tierra antigua. Joven en sus instituciones modernas, pero antiguo en la memoria de sus paisajes, de sus pueblos originarios y de las decisiones que lo fueron moldeando paso a paso. El futuro de Canadá no se construye desde cero. Se escribe sobre una base formada por hielo, bosques, acuerdos, errores reconocidos y aprendizajes constantes. Los desafíos que vienen no son pequeños. El cambio climático afecta directamente a sus regiones árticas. La relación con los pueblos indígenas sigue siendo una prioridad pendiente, y la convivencia entre culturas exige atención permanente. Pero la historia canadiense muestra que este país prefiere enfrentar los problemas mirando de frente y buscando soluciones colectivas. Las nuevas generaciones crecen en un país que ya no se define por una sola lengua, una sola cultura o una sola historia. Crecen entendiendo que Canadá es una conversación continua, donde el pasado no se olvida y el futuro no se impone, sino que se construye con cuidado. Esa forma de avanzar, lenta pero consciente, es parte de su identidad. Así, Canadá sigue su camino. No como un país perfecto, sino como uno que aprendió que la estabilidad nace del respeto y que la verdadera fuerza está en la capacidad de adaptarse sin perder la memoria. Y mientras el mundo cambia a su alrededor, Canadá continúa escribiendo su historia sobre una tierra antigua que aún tiene mucho que contar. La historia de Canadá nos enseña que una nación no siempre nace del conflicto, sino de la capacidad de escuchar, negociar y convivir con las diferencias. Sobre una tierra antigua, marcada por el hielo, los bosques y la memoria de sus pueblos originarios, Canadá eligió construir su camino paso a paso, aprendiendo de sus errores y transformando la diversidad en su mayor fortaleza. Hoy, más que un país, Canadá es una conversación que sigue abierta, un equilibrio constante entre pasado y futuro.
Y entender su historia no es solo conocer un lugar en el mapa, sino comprender que incluso en los climas más fríos es posible construir algo profundamente humano. Si este viaje por la historia de Canadá te dejó pensando, suscríbete al canal. Aquí la historia no se memoriza, se siente, se entiende y se recuerda.